análisis de correspondencias. Esta técnica fue desarrollada por el francés Ben Sekri allá en el año 1973. Lo que nos permite hacer esta prueba es visualizar en un plano factorial, o también llamado matriz de posicionamiento o matriz perceptual, o mapa perceptual o mapa de posicionamiento, los cruces de variables que hemos realizado cuando se presenta dependencia entre estas variables. Vamos a continuar con lo que realizamos en la anterior unidad con las tablas de contingencia aplicadas en el marketing. En la anterior unidad habíamos hecho un cruce donde evidenciamos que hay dependencia. Entonces hoy día lo vamos a continuar. Habíamos trabajado todo esto que ustedes están viendo en pantalla. Hicimos simulaciones de Monte Carlo mediante la razón de verosimilitud, las medidas de asociación y determinación de las fuentes de asociación. Estábamos trabajando con la variable edad y la variable frecuencia de consumo. Y finalizamos con el test de Cochran-Mantel-Haenszel. Pues esto que vamos a realizar ahora es una continuación a los cruces de variables. Es decir, que este análisis de correspondencia, su objetivo es visualizar los cruces de variables. Entonces se aconseja que estas visualizaciones, mapas de posicionamiento que vamos a obtener, se apliquen cuando los cruces de variables presenten dependencia, que haya la asociación entre las variables. Los códigos de R que habíamos trabajado son estos, son los mismos, ustedes pueden repasarlos. Para poder hacer el análisis de correspondencia es necesario que se instalen esta paquetería CA. Es liviana, no va a tardar mucho en instalar. Y se requiere, para poder correr el algoritmo, trabajar con el vector del cruce de variables. Fíjense que esto yo lo copié, ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Vamos a ir nomás acá arribita, aquí está. Requiere un vector de cruce de variables, es decir, una variable donde se guarde dicho cruce. Lo corremos. Aquí ya está guardado de todas formas. Recuerden que esto le señalamos ahí, lo corríamos y permite visualizar el cruce entre las variables. Este es el resultado del cruce, que ya lo tenemos guardado al inicio de la clase de la unidad anterior. Bueno, si no, aquí está, ¿no? Si no lo tenemos guardado, igual aquí se puede colocar, ¿no? Cruce entre edad y frecuencia de consumo de galletas. Si es que no tuviera, entonces lo colocamos, no pasa nada. Igual aquí si ya lo tenemos. Lo vamos a recortar. Ya habíamos evidenciado que sí hay dependencia entre la edad y frecuencia de consumo. En otras palabras, que la edad influye en cuántas veces compran galletas los consumidores para este mercado hipotético. Pues ahora lo que vamos a hacer es representarlo gráficamente. Vamos a correr el algoritmo de análisis de correspondencia simple. Van a crear un vector. Ustedes le pueden dar el nombre que ustedes gusten. Yo simplemente coloco ACS, que es la abreviación del algoritmo que estamos corriendo. Le dan nombre a su vector, utilizan esta función CA y dentro del paréntesis van a anotar el vector del cruce de variables que quieren representar gráficamente. Esto vamos a agrandarlo un poco más. Corremos eso. Y acá abajo lo volvemos a repetir el vector. Bien.
Bien, esto nos da la siguiente salida. Voy a volverlo a achicar esto, perdón. Voy a volver a correrlo mejor. Ya. Entonces, esta es la salida que nos da el vector de análisis de correspondencias. Bien. Observen que aquí tenemos inercias principales, dicen valores. Cuando hagamos la representación gráfica, esta representación gráfica está en función de dos dimensiones. Nuestra representación gráfica es bidimensional. Por ejemplo, aquí la dimensión 1 tiene un 53,43%. Esto es la varianza explicada. Y la dimensión 2 nos da 27,92%, que también es la varianza explicada para esa dimensión. Es decir, que la dimensión 1, recuerden que la varianza explicada es la capacidad de retener información del modelo. Quiere decir que la dimensión 1 explica el 53% de la información. Y la dimensión 2 está el 27,92. La vamos a sumar ambas. 53,43 más 27,92. 81,35%. Es la varianza explicada del modelo. Quiere decir que la representación gráfica al cual estamos llamando mapa de posicionamiento explica o retiene, también pueden colocar, el 81,35% de la información del cruce de variables. Lo ideal sería que ambas dimensiones estén lo más cercano al 100%. Eso es lo que buscamos. No hay un valor aquí de corte que nos diga desde cuánto a cuánto es bueno. El ideal es lo más cercano al 100%. Aquí es 81%, se considera relativamente bueno nuestra representación gráfica. Eso que ustedes ven, DIN 1, DIN 2, son las coordenadas que tienen cada una de las categorías en la representación gráfica que vamos a representar a continuación. La inercia es una medida de dispersión y el chi-dis es la distancia chi cuadrado, una distancia euclidia. Quiere decir cuánto es la distancia de cada categoría en el plano factorial con respecto al origen. Entonces eso lo vamos a ver enseguida. Bien, el siguiente paso es hacer la representación gráfica. Se aconseja que su ventana donde va a salir la gráfica la grande para que se pueda visualizar todo. Vamos a ocupar el siguiente comando, plot paréntesis ACS, que es donde se guardó el análisis de correspondencia. Este vector de aquí lo vamos a llamar y vamos a ocupar esta función repel igual true. Esto sirve para que no se amontonen las categorías, es decir, que nos salga un buen gráfico, que sea legible. Si no colocamos repel true, no pasa nada, igual va a salir la gráfica. Pero es aconsejable usar repel true. Corremos, aquí tenemos nuestra representación gráfica.
Entonces la copiamos a nuestra hoja de respuestas. Ya. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Esto que hemos obtenido es un mapa de posicionamiento. En marketing se suele trabajar con el posicionamiento de una marca, de una empresa, de un producto. Es usual, es uno de los objetivos del marketing estratégico medir el posicionamiento. Entonces, este plano factorial que ustedes ven es un mapa de posicionamiento, es una forma de medir posicionamientos en marketing. Y esto se realiza con el cruce de las variables. En la gráfica vamos a identificar segmentos o comportamientos homogéneos en la población, los vamos a señalar. Mientras más cercanos estén los puntos entre sí, quiere decir que hay un comportamiento homogéneo, o también podemos decir que son segmentos que estamos identificando en la población. Antes que me olvide, esto de acá, por ejemplo, volviendo, el chi-dist es la distancia que tiene cada categoría con respecto al origen. Por ejemplo, el chi-dist de 1824 es 0,04. Lo buscamos el 1824, entonces es la distancia con respecto al origen, está muy próximo. Por ejemplo, 2 veces por semana, su chi-dist es 1,09. 2 veces por semana, entonces esta distancia al origen, eso es el chi-dist para cada uno. Es igual que la inercia, es una medida de dispersión. Entonces vamos a identificar segmentos. Este puede ser un segmento, los dos puntos están próximos. Otro segmento que podríamos identificar lo componen estos puntos. Están más próximos. Y estos tres también pueden. Tenemos 3 segmentos aquí en la gráfica. Los voy a copiar. Aquí solamente va a estar una gráfica, lo estamos generando con 2 gráficas para poder entenderla. Podemos colocar aquí segmento 1. Este segmento va a estar conformado por personas de 39 a 45 años que consumen galletas 2 veces por semana. El segmento 2 puede ser el de acá arriba, conformado por personas entre 32 a ver, estas personas de 32 a 38 años, 46 y 52 años consumen galletas o semanalmente u ocasionalmente. Tienen 2 comportamientos. Aquí ustedes podrían generar otro segmento, por ejemplo, podrían hacer esa partición, quitar segmento 1, este es el segmento 2, segmento 3 y segmento 4. Entonces depende del enfoque que ustedes les dan. Yo me voy a quedar con un solo segmento aquí, pero ustedes pueden considerarlo como otro segmento.
Entonces eso ya se deja a la capacidad o el análisis que busca el investigador, ¿no?, en cuanto a la detección de segmentos. Aquí nos quedamos con dos. Ustedes pueden separarlo esto, ¿no? Los segmentos se forman uniendo las categorías. Los de rojo son de una variable y los azules son otra variable, entonces ustedes los unen los que estén más próximos. El segmento 3. El segmento 3 está conformado por personas, fíjense, 18 a 24, 25 a 31. Una sola categoría entre 18 y 31 años y mayores a 52 años. Es decir, que son jóvenes y adultos mayores, aquí no, adultos, cuyo consumo de galletas es diario. Entonces aquí tenemos nuestro mapa de posicionamiento del mercado de galletas, considerando estas dos variables, donde se evidencia que este rango de edades de 32, 38, 46, 52, su consumo es semanal y ocasional. Se identifica un subsegmento aquí adentro de 46 a 52 que su consumo es ocasional. Esta es información clave para hacer diseño de estrategias de marketing. Si se quieren aumentar las ventas, estimular la demanda, pues acá hay un grupo para atacar. Algo pasa. Ellos no consumen las galletas, ¿no? Hay algún factor X por detrás que hace que su comportamiento sea de esta forma. De 32 a 38 años consumen semanal. Por ejemplo, este segmento diario son nuestros mayores consumidores. Son las personas que más consumen galletas porque es a diario, ¿no? Fíjense que son de 18 a 31 años, quizás sean universitarios o trabajadores jóvenes, ¿no?, que todos los días comen galletas, o personas mayores también, ¿no? Entonces, los mapas de posicionamiento ustedes los generan a partir de dos variables que sean de interés y permitan a la empresa la toma de decisiones. Con eso estamos cerrando esta unidad. Como ustedes ven, es demasiado corta. Lo vamos a trabajar en conjunto. Las tablas de contingencia y el análisis de correspondencia lo vamos a trabajar a la par. Es decir, primero hacemos los cruces de variables, los contrastes de independencia, las medidas de asociación, el análisis de los residuos tipificados ajustados y después generamos el mapa de posicionamiento. Ocupen esta información, la unidad 5 y la unidad 6, los cruces de variable y el análisis de correspondencia, para el soporte para sus diseños de estrategias de marketing. Ocupen estas dos unidades en su tesis. Ustedes ya están próximos a realizar sus tesis, entonces utilicen esto. Esta es información valiosa, es el respaldo de sus estrategias de marketing, o también es una forma de medir el posicionamiento o detectar segmentos en su mercado. Es una técnica muy útil en marketing y espero que ustedes le saquen el provecho a estas herramientas que estamos utilizando. Bueno, esperando que todos se encuentren bien, nos vemos en una nueva oportunidad.